La batalla final y la Nueva Jerusalén, parte 1. Una vez que termine el milenio, sucederán una serie de eventos que conducirán a la batalla final, sobre la cual la Biblia dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, Apocalipsis 20, 7-8. Aunque Satanás habrá sido aprisionado en el abismo durante los 1000 años del reino de Cristo, al final, Dios permitirá que sea liberado. La razón para esto pertenece solo a la soberanía de Dios, al igual que la incógnita de por qué lo creó si sabía todo el mal que causaría. No obstante, algunos han argumentado que Dios lo soltará para demostrarles a los hombres impíos que las condiciones ideales que hubo bajo el reino milenial de Cristo no cambiaron el corazón humano, ya que estos se rebelarán contra Dios. Y a la vez, creo que Dios lo permitirá también con el fin de tener así una razón válida para juzgarlos. En fin, lo relevante es que cuando el diablo sea suelto de su prisión, recorrerá los 4 ángulos de la tierra para engañar a los reyes y presidentes de aquellas naciones que sobrevivan a la gran tribulación, así como también a los hijos que les nacerán en el milenio, los cuales, aunque se someterán a Cristo por obligación, no dudarán en rebelarse contra él cuando Satanás los tiente con un mensaje de autosuficiencia y rebeldía como ha sido siempre su estrategia, reuniéndolos para la gran batalla final. Ahora bien, es llamativo que en esta profecía se les da un protagonismo especial a unos llamados Gog y Magog, los que posiblemente encabezarán la rebelión. Pero, ¿quiénes son Gog y Magog? En el libro de Ezequiel encontramos una profecía que nos da luz sobre quienes pudieran ser, y dice así, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ezequiel 38, 2. Al estudiar el contexto de esa profecía podemos saber que este tal Gog representa a un gobernante o rey, mientras que Magog es la tierra que él gobierna. Según varios historiadores y eruditos, Magog es hoy en día la tierra de Rusia, ya que los magogitas, descendientes de Jafet, el hijo de Noé, se establecieron en aquellas tierras frías del norte que abarca las regiones de Tubal y Mesec, territorios que se extienden hoy desde Rusia hasta Turquía. Además, la ciudad de Mesec nombrada en este pasaje es actualmente Moscú, la capital de Rusia. Por lo que muchos están de acuerdo en que Gog y Magog en la profecía se refieren específicamente al presidente de Rusia y su nación. Y resulta llamativo que en esa misma profecía de Ezequiel se hablara de una invasión que este rey y su nación llevarían a cabo contra Israel en el fin de los tiempos. La profecía dice así, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo, Ezequiel 38, 8-9. Más adelante también se añade, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel. Ezequiel 38, 15-16. Aunque evidentemente podemos ver algunos matices del cumplimiento de esta profecía en la batalla de Armagedón, previa al milenio, ya que Gog y Magog pudieran estar involucrados en esta. Sin duda alguna el enfoque principal de esa profecía está dirigido a la batalla posterior al milenio, la final, sobre la cual Apocalipsis 20 está profetizando. Todo indica que Satanás posiblemente seducirá al presidente de Rusia que esté en turno para reunir a un numeroso ejército, tan grande que será como la arena del mar, y lo traerá sobre la anchura de la tierra de Palestina hasta Jerusalén, donde estará la sede del gobierno de Cristo, a fin de rodearla y pelear contra él. Será entonces que se cumplirá la profecía que dice, ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmos 2, 1, 3. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo,
escribió proféticamente sobre ese acontecimiento, cuando los reyes del mundo se juntarán para pelear contra Cristo. Sin embargo, el Salmo continúa diciendo, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, Salmos 2, 4-6. Como indica este salmo profético, cuando Gog y Magog se reúnan junto con todos los ejércitos, entonces serán destruidos por completo, porque de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió, Apocalipsis 29. De manera similar a lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, Génesis 19, 24-25, el fuego de Dios descenderá del cielo sobre estos impíos y los destruirá. La sentencia sobre Satanás. El pasaje revela además que Satanás también será destruido de una vez y para siempre, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. En ese día se terminará de cumplir una de las promesas más grandes de la Biblia, a la cual nos hemos aferrado con fe, el fin de Satanás, nuestro adversario. Y digo que se terminará de cumplir porque en realidad la sentencia sobre el diablo fue determinada mucho tiempo atrás. En Génesis, cuando la serpiente antigua engañó a Eva, Dios estableció una sentencia diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta profecía anunciaba que llegaría el día en que la simiente de la mujer, que es Jesús, heriría a Satanás en la cabeza, lo cual se cumplió en la cruz del Calvario cuando Jesús derramó su propia sangre no solo para darnos perdón, redención y libre acceso al Padre, sino también para hacernos libres de Satanás y vencerlo. Por esto dice la palabra que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. En aquel día, el precio para la victoria sobre Satanás fue pagado. Solo que no será hasta el final del milenio que la sentencia final se ejecutará de forma absoluta sobre el diablo. Apocalipsis 20 nos enseña que el diablo será lanzado al lago de fuego y azufre, el mismo lugar donde cayeron antes el anticristo y el falso profeta. Esta será la cuarta y final caída para Lucifer, quien fue primero expulsado de la presencia de Dios, luego arrojado a la tierra en la gran tribulación, después atado por 1000 años, y ahora será finalmente lanzado al lago de fuego y azufre, de donde nunca más saldrá. Esto nos recuerda que aunque el enemigo anda hoy como león rugiente buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8, él sabe que sus días están contados en realidad, pues está sentenciado a condenación eterna. La palabra promete, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Gloria a Dios. El juicio ante el gran trono blanco. Una vez que todos los impíos sean exterminados y Satanás sea lanzado al lago de fuego y azufre, entonces quedará terminado el reino milenial de Cristo en la tierra y se dará lugar al juicio frente al gran trono blanco, cumpliéndose así lo que la Biblia determina cuando dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. La profecía dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11-15. Es importante aclarar que en este juicio no estarán los cristianos, porque ya ellos habrán sido salvos y no tendría lógica que luego de estar en el cielo por 7 años celebrando las bodas del Cordero, además de 1000 años en la tierra reinando, de repente Dios nos vaya a juzgar para ver si nuestros nombres están en el libro de la vida o no.
Creo que tal suspenso no tendría ningún sentido y no tiene ninguna base bíblica. Más bien, los cristianos tendremos un juicio aparte y diferente a este, el cual no será para determinar si somos salvos o no, sino sencillamente para recibir mayores o menores recompensas según haya sido nuestra labor en la tierra. Por eso Jesús dijo, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. No obstante, en el juicio frente al gran trono blanco del cual habla Apocalipsis 20 sí estarán todos los impíos, desde el más grande hasta el más pequeño, ricos, pobres, educados, ignorantes, esclavos y libres, los cuales resucitarán para presentarse delante de Dios. Y esta será la tercera resurrección, ya que primero habrá una resurrección de los santos en el momento del rapto, 1 Tesalonicenses 4:16, y luego también los mártires de la gran tribulación se levantarán en el momento de la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 24, aunque en realidad a esas dos resurrecciones se les conoce doctrinalmente como la primera resurrección. Pero ningún impío resucitará en esa primera resurrección, porque estarán reservados para el juicio final. Por eso se afirma que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, Apocalipsis 25. Sin embargo, cuando termine el milenio, los cuerpos de los impíos resucitarán, y sus almas saldrán del infierno para tomar sus cuerpos. Pero para desgracia de ellos, su resurrección no será para vida eterna, sino para ser juzgados por Dios y lanzados finalmente al lago de fuego. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:13. El color blanco del trono representa la santidad y la pureza ante las que estos impíos se tendrán que presentar, y en él estarán sentados Dios Padre, delante del cual Juan observa que huyen el cielo y la tierra, y también el Hijo, Jesucristo, quien tendrá la responsabilidad de juzgar a los muertos según sus obras, porque él mismo dijo una vez, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5:22-27. Igualmente, el apóstol Pablo señaló en su carta a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. 2 Timoteo 4:1-2. De manera que el Señor Jesucristo será el juez de ese juicio, por lo tanto en ese día nadie podrá esconderse ni mentir, ya que Él tiene ojos como llamas de fuego, Apocalipsis 1:14, que lo escudriñan y conocen todo. Además, el pasaje enseña que en aquel juicio serán abiertos muchos libros a través de los cuales serán juzgados estos muertos. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. El profeta Daniel también tuvo una visión de este suceso y dijo, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel 7:9-10. Estos libros son los expedientes de todas las obras que los hombres hicieron en la tierra, ya que en el cielo se guarda registro de cada acción, por lo cual, de la misma manera que los santos tendrán un juicio para recibir mayor o menor recompensa, así también los impíos recibirán mayor o menor condenación según su conducta en la tierra. Allí se tomarán en cuenta las obras de cada persona, Mateo 16:27, sus palabras, Mateo 12:36-37, así como también los pensamientos y secretos más íntimos de cada cual. Eclesiastés 12:14, Romanos 2:16. En contraste con esos impíos, fíjese qué bendición tan grande tenemos los creyentes que la Biblia nos garantiza que Dios, en vez de registrar nuestros pecados, promete que los sepultará en lo profundo del mar. Miqueas 7:19, y que nunca más se acordará de ellos. Isaías 43:25. Gloria a Dios por el regalo de la salvación. Pero en el caso de los impíos, sí habrá un expediente de sus maldades, para que reciban el castigo justo por sus pecados.
Con todo, el libro más importante que se abrirá en aquel juicio es el que se menciona en el versículo 12, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este libro de la vida contiene la larga lista de las personas salvadas a través de la fe en Jesucristo, como se nos enseña en la Biblia, Filipenses 4:3, Salmos 69 horas y 28 minutos, Daniel 12:1, Apocalipsis 21:27, Apocalipsis 22:19. A la iglesia de Sardis, el Señor le dijo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Es el libro donde están escritos los nombres de todos aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador será abierto en el juicio, demostrándoles a los impíos que la razón por la cual fueron condenados al infierno y serán condenados al lago de fuego es que no están inscritos en él. Entonces la profecía termina diciendo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. A esa sentencia final se le llama en la Biblia la muerte segunda, versículo 14, por cuanto todos ellos, aunque habían muerto ya una primera vez y luego resucitaron para ser juzgados, finalmente serán lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre para padecer ahí por toda la eternidad. En el capítulo 21 de Apocalipsis se añade lo siguiente, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, Apocalipsis 21:8. Estimado lector, la salvación del alma es cosa seria. La Biblia dice, ¿porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Marcos 8:36. En aquel día, millones de personas llorarán de desesperación, remordimiento y enojo a causa de que su nombre no fue hallado en el libro de la vida. Y aunque quizás rogarán por misericordia y perdón, ya será demasiado tarde para ellos, así que serán lanzados al lago de fuego y azufre para sufrir por toda la eternidad como consecuencia de su maldad. En el juicio frente al gran trono blanco no habrá nadie que pueda ser salvo o tener una segunda oportunidad. Solo se ejecutará para demostrarles por qué están perdidos eternamente y dictar cuánta condenación deben recibir según sus obras. La palabra de Dios establece, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:18. Y luego también añade, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, Juan 3:36. Si hay alguien leyendo este libro y aún no es cristiano, creo que es momento de que tome la decisión más inteligente de todas al seguir a Cristo y aceptarlo como su Señor y Salvador. La oportunidad es ahora en vida, por lo cual, clame a Él con fe y ruéguele que perdone sus pecados, invocando su nombre. La Biblia enseña que entonces usted tendrá el gozo de que su nombre sea escrito en el libro de la vida y no habrá condenación. El Señor Jesús prometió en su palabra, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte, Apocalipsis 2:11. Y también dice luego, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, Apocalipsis 26. Qué gloriosa recompensa hay para aquellos que deciden hoy seguir a Cristo. El Hades y el lago de fuego. Una vez que estos impíos hayan sido lanzados al lago de fuego, la Biblia afirma que el Hades, o sea, el lugar donde se encuentra el infierno y donde actualmente van a padecer las almas de los pecadores esperando el juicio final, será echado también al lago de fuego. La profecía dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, Apocalipsis 20:14. Por lo tanto, como resulta evidente, el infierno y el lago de fuego son dos cosas distintas. En primer lugar, necesitamos reconocer que según la Biblia el infierno es un lugar real al que van las almas de los perdidos. Las personas de nuestro mundo conocen muy poco sobre el infierno, y muchos ignoran el gran peligro que éste representa para sus almas si mueren sin aceptar a Cristo. Lamentablemente,
Parte de la culpa por tanta ignorancia sobre ese lugar la tienen las sectas que han diseminado errores doctrinales y herejías muy terribles, como la del sueño del alma, o que el alma de los pecadores se aniquila al momento de la muerte, o que el infierno en realidad era un rincón a las afueras de Jerusalén, o incluso que se trata de algo simbólico sobre lo que es una vida de miseria. Sin embargo, en realidad todas esas posturas son mentiras y doctrinas de demonios que alejan a la gente de la verdad para que no corran a Cristo. La Biblia enseña sobre el infierno, siendo Jesús uno de los que más habló acerca del mismo. En Mateo 13 dijo que allí hay gran lloro y crujir de dientes, Mateo 13:42, y en Marcos 9 añadió que en aquel lugar el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, Marcos 9:46. Así que vemos que se trata de un lugar con un fuego constante y donde hay un alto nivel de castigo y sufrimiento, primero por el remordimiento de la conciencia, que recordará todo, también por el fuego y los gusanos que atormentarán, pero además por el tormento y la acusación de los demonios. En Lucas 16, Jesús contó una historia verídica sobre dos hombres que murieron y cuyas almas fueron a lugares distintos. Por un lado, la historia nos presenta a Lázaro, un hombre pobre y enfermo pero justo, cuya alma cuando murió fue al paraíso, al seno de Abraham. Por el otro lado, se nos presenta a un hombre rico, que vivió alejado de Dios dedicado a sus placeres y vicios, yendo cuando murió, no al paraíso, sino al infierno mismo. El relato bíblico dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lucas 16, 23-24, 27-28. La razón por la cual creemos que se trata de una historia real y no de una parábola es que Jesús siempre comenzaba una parábola con una comparación, como por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a. Sin embargo, en esta ocasión él no comienza así, sino que dice, había un hombre rico. Versículo 19, dando a entender que habla de un personaje real. Estimado amigo, el infierno es real y la Biblia da suficiente evidencia de que cuando un pecador muere sin Cristo, aunque su cuerpo va al sepulcro, el alma va instantáneamente al infierno, no a un lugar intermedio como el supuesto purgatorio, sino directo al infierno para pagar por sus pecados. Por lo tanto, el infierno sigue funcionando y condenando a millones de personas que mueren sin salvación. No obstante, la Biblia también enseña acerca de un lago de fuego, un lugar que, aunque tiene un mismo propósito, es diferente al infierno. Muchos teólogos creen que el infierno se encuentra en el centro de la tierra, pero en el caso del lago de fuego no hay evidencia alguna acerca de dónde se encuentra. Ese lugar es un lago como tal que arde con fuego y azufre, y evidentemente es más grande que el infierno, pues este último será arrojado a él. Como ya estudiamos, va a ser inaugurado por el anticristo, el falso profeta, y luego también por Satanás y sus demonios. Y después del juicio serán lanzados a él todos los impíos cuyos nombres no se encuentren en el libro de la vida. La muerte será lanzada al lago. La Biblia revela que de igual manera la muerte misma será arrojada al lago de fuego, Apocalipsis 20:14. La palabra de Dios enseña que la muerte no existía antes del pecado del hombre, sino que ésta vino como resultado del pecado, como Dios le había advertido a Adán, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, Génesis 2:17. Sin embargo, como ya sabemos, el hombre desobedeció, comiendo del fruto del árbol prohibido y muriendo espiritualmente, y la muerte afectó también su alma y por último su cuerpo. La Escritura establece en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Dios no diseñó al hombre para morir, sino para que viviera eternamente, por eso la muerte se nos hace algo tan difícil de asimilar. Pero como el pecado dio a luz la muerte, todo ser humano quedó condenado a morir algún día.
No obstante, cuando Jesús vino a la tierra, no solo fue a la cruz para redimirnos con su sangre, sino que también venció a la muerte misma a través de su resurrección, lo cual resulta tan fundamental para la doctrina del Evangelio que el apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15:14. El hecho de que Él resucitara y venciera a la muerte no solo es importante porque lo destaca por encima de cualquier otro líder o Mesías que se haya levantado en la historia, sino además porque así abrió la puerta para que nosotros también un día resucitemos y nunca más la muerte se pueda apoderar de nosotros. La palabra dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 20-22. Y de igual manera que la sentencia sobre Satanás fue pagada en la cruz, pero no se terminará de ejecutar hasta después del milenio, así también la victoria que Cristo obtuvo sobre la muerte se terminará de cumplir al final del milenio cuando todos hayan sido resucitados, unos para vida eterna y otros para condenación, y la muerte sea echada en el lago de fuego para siempre. Por eso la palabra nos promete diciendo, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, 1 Corintios 15:26. Luego añade, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15:54. Aleluya. Cielo nuevo y tierra nueva ahora bien, junto con todos estos acontecimientos gloriosos que sucederán luego del reino milenial, también el apóstol Juan observa algo, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20:11, énfasis añadido. Luego, en el capítulo 21, retoma la narración de este impresionante suceso cuando señala, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Lo que Juan presenció aquí es la destrucción del cielo y la tierra actuales para dar lugar a la creación de algo nuevo. En el Antiguo Testamento, vemos que el profeta Isaías profetizó sobre este suceso cuando dijo, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17. Luego añadió en el siguiente capítulo, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Isaías 66:22. El Señor Jesús también habló sobre esto cuando indicó, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Y por último, el apóstol Pedro describió ese evento profético con mucha precisión cuando dijo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3, 10-13. Sin embargo, ¿por qué destruiría Dios esta tierra y el cielo actual? Como ya hemos estudiado, la creación ha sido tremendamente manchada por el pecado a través de muchas generaciones. Por lo tanto, Dios la va a purificar por medio del fuego, de la manera que vimos en los juicios de la gran tribulación, a fin de preparar la tierra para el establecimiento del reino milenial de Cristo. Pero la segunda y última purificación será la destrucción del cielo y la tierra a través del fuego con el objetivo de prepararla para la nueva Jerusalén, la hermosa ciudad donde viviremos por toda la eternidad, la cual desciende del cielo. No obstante, todo indica que la destrucción de la que se habla no será para aniquilar la tierra, sino más bien para renovarla,
pues al estudiar el texto original griego vemos que no se emplea el adjetivo neon o nean, el cual indicaría que efectivamente el nuevo cielo y la nueva tierra serían formados de la nada. Más bien, la palabra que se encuentra es parerjomai, que significa pasar de una condición a otra. Por lo tanto, no vemos que se esté hablando de una aniquilación total, sino de una transformación a través del fuego para crear algo libre de contaminación. Y esto tiene mucho sentido, porque creo que la intención de Dios no será destruir y aniquilar lo que hizo, sino purificarlo para restaurarlo a su propósito inicial. En cuanto a esta nueva tierra que se creará, se dice que no existirá el mar en ella, y eso quizás significa que no habrá grandes océanos, sino que la tierra será abundante y estará unida entre sí, como era posiblemente antes del diluvio. Y será un mundo hermoso, donde no habrá más catástrofes o cataclismos, ni frío, ni calor, ni mucho menos pecado.